Un error gigantesco es que en la búsqueda de la relevancia abandonar las bases de la fe. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Lunes. Lunes por terminar casi el mes de febrero. Sí. Como es más chiquito, el mes de febrero se ha ido más rápido. Lo bueno de febrero es que tú sabes que esta es la quincena más corta. Entonces ya te van a pagar, es la quincena más corta del año. Sí, ya te van a pagar y apenas han pasado 13 días. Sí. Qué tremendo, qué tremendo. Gracias a Dios por quienes... pueden decir me van a pagar el día de mañana, ¿verdad? Y uno tiene que apreciar los trabajos y uno tiene que y a los trabajar. Emprendedores. Sí, a los emprendedores. Que hoy tienen 13 días y hay que pagar otra vez ya. Eso es complicado, es complicado. Mira, estamos esta semana echando un vistazo a una carga del corazón, una inquietud que parte... Déjame decir cómo se llama la serie y luego te digo de dónde parte la inquietud. Sí. La serie se llama No traspases los linderos antiguos, que es un título raro. Extraño, pero es un versículo bíblico. Sí. Proverbios capítulo 22, versículo 28 dice... No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Entonces, este es un pasaje del cual podrías casi hacer que dijera lo que fuera. Sí. Pero hay una inquietud ahí. Yo creo que Dios está diciendo, mira, las cosas que hicieron tus papás, que las hicieron bien, no las cambies, no las cambies. Okay. O sea, y la idea para lindero ahí se traduce de un montón de maneras. ¿Qué es un lindero? Un lindero literalmente quiere decir un límite. Un límite. Una cerca, una reja, una valla, un muro. Sí. Pero también quiere decir una frontera. Sí. Una frontera. Y regularmente en el idioma hebreo habla del espacio que está delimitado por un terreno, o más bien dicho, de la cerca que delimita un terreno. Y ahí donde te voy a decir que me encanta ver las escrituras viejas. Las escrituras viejas de los terrenos decían así, mira, el terreno va de aquí a allá, pero no había algo. Entonces dice, desde la acacia, que es un árbol, ¿verdad? Que está hasta la araucaria. Entonces eran dos cosas que estaban fijas. Entonces tú sabías que el terreno, pues el espacio entre la acacia y la araucaria, para acá, es de nosotros. Sí. Y para allá es de Don Toño. Don Toño, el vecino con el que nos hemos llevado. Hay algunos que son naturales, un río llega hasta el río tal, ¿verdad? Pero los terrenos se delimitaban de esta forma. Yo sé que ahora tenemos hay todo un sistema, agrimensores, o sea, tú el otro día andabas con un medidor láser, ¿verdad? Y uno dice, wow. Pero te decían, fíjate que este terreno tiene... tiene 3 manzanas, 3 manzanas, que es una medida, no es que tenga 3 árboles de manzana, tiene tantos, pero realmente el terreno mide 4 manzanas, pero en escrituras está en tanto. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es, hasta aquí llegaron tus padres, no te querrás pasar de ahí. No movas los linderos donde no deben estar. ¿Y por qué es la inquietud? Porque todo esto tiene una aplicación, ya que viste toda la diatriba agrimensora, ¿verdad? Como acabo de decir, toda la explicación. Hay una realidad que me inquieta a mí. A mí me inquieta que al ver lo que sucede en otros países, al ver lo que sucede en algunos otros lugares en América Latina, yo tengo la inquietud que las iglesias ahora podríamos caer, los cristianos en términos generales, pero las iglesias podríamos caer en el error en la búsqueda de ser más relevantes y tratar con una nueva realidad en la cual todos tratamos, abandonar los cimientos firmes que tuvieron los cristianos antes. Y yo pienso que eso es un error grandísimo. Y uno lo puede ver que los linderos se pueden ir moviendo de a poquito. O sea, es raro y sería muy complejo que alguien dice, yo voy a quitar esta cerca, hágame el favor, quítame esta cerca y me la mueven 1 kilómetro para allá. O sea, nadie lo hace, pero
pero sí pudiera ser que inadvertidamente vamos moviendo los linderos poquito a poquito y vamos perdiendo una parte del poder espiritual de la iglesia. Mira, siempre me ha llamado la atención esta frase que dice sobre Lot. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sí, o sea, dice, se separan Abraham y Lot y dice que Lot busca el lado que le pareció bueno, pero en esa dirección estaba Sodoma. Sí. Entonces dice que va poniendo sus tiendas y la otra, mire, movámoslo un poco más para allá, ¿verdad? Y movámoslo, hasta que un día es el gobernador de Sodoma Sí, casi. entonces uno llega bueno, es uno de los sabios. Entonces yo tengo una carga, tengo una inquietud. Uno ve hacia atrás y tú la semana pasada dijiste, cuando estábamos hablando con Chief, tú nos recordaste que uno solo debe ver hacia atrás para ver la fidelidad de Dios. Y yo creo que sí, en lo que respecta a uno. Pero aquí hay un pasaje que está diciendo, miren lo que sus papás hicieron, miren lo bueno que sus papás hicieron y no se salgan de ahí, no se salgan de ahí. Entonces yo tengo una inquietud que vemos hacia atrás, los cristianos, y hay la tendencia de que todo lo que sucedió hacia atrás no estaba bueno. O sea, y tú decís, la iglesia hace 50 años era muy legalista, la música era bien aburrida, los cultos eran bien largos, la gente era bien rígida, las estructuras eran bien inflexibles, estábamos bien aislados. Y uno ve hacia atrás y dice, sí, así era la cosa. No había ningún énfasis en lo estético, ¿verdad? Tú ibas a una iglesia y pues había una hermana que donaba las flores todos los fines de semana, ¿verdad? Y había un ramito de flores ahí. 4 paredes blancas. 4 paredes blancas en el mejor de los casos, ¿verdad? Y detrás del pastor, pues una cortinita blanca ahí, ¿verdad? Y el pastor con... Que fue la misma por 35 años. Exactamente, y el pastor con un saco de 1930, ¿verdad? Y una corbata ancha que más parecía babero que otra cosa, ¿verdad? Y la misma corbata toda la semana. Ya estás convenciendo todo el mundo, ya no sigas. No, pero yo estoy de acuerdo. Pero es que esa es la idea. Esa es la idea de muchos. Es la idea de muchos. ¿Y cómo es la iglesia ahora? No, ahora somos de la buena onda. Sí, mi hermano, usted entra ahí, parece antro. Porque es oscuro y tiene luces de colores y la música, mi hermano, sí, hasta la flema le afloja a uno cuando suena. Y pues todo muy estético, ¿verdad? Y todo eso que uno dice, bueno, yo creo que está bueno así como está ahora. Pero atrás tenían algunas cosas preciosas. O sea, hay cosas que son más que las formas. Muchísimo más que las formas. Que es, voy a decir, es el fondo que pudiéramos perder. Y la iglesia moderna y los cristianos ahora pudiéramos en ese sentido salirnos de los linderos antiguos. ¿A qué me refiero? Porque yo pienso que todo lo que acabo de decir, que no era crítica, era solamente observación, a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta... O sea, ¿sí estás de acuerdo con el cambio de formas? El cambio de formas es... Para impactar más. Es buenísimo, es buenísimo. Y aún para volverse más relevante, y todo lo que quieras, buenísimo. Y usamos tecnología y todo eso, buenísimo, buenísimo. Pero hay una parte del pasado que era la búsqueda de la santidad, la búsqueda de la gloria de Dios. Y ahora voy a la idea de que el lenguaje genera cultura, pero son aspectos del lenguaje que no usamos más. Se oye poco en las iglesias ahora el concepto de conformarnos a la imagen de Cristo. Se oye poco el concepto de morir a nosotros mismos. Se oye poco el concepto de capítulo y versículo, de ceder tus derechos. Se oye poco liderazgo para servicio. Se oye poco el liderazgo para servicio. El no señorío de liderazgo se oye muy poco. Se oye poco el pastoreo mutuo, los unos a los otros. Se oye poco la búsqueda de la gloria de Dios. Y esos eran los terrenos que le daban mucho poder al evangelio, que permitieron que hubiera una diferencia abismal entre el mundo y los que seguían a Jesús. Y esos linderos se han movido, se han movido. Creo que a veces se han movido. Se han movido y creo que se siguen moviendo. Se siguen moviendo. O sea y algunos van poniendo sus tiendas. Hasta Sodoma. Van a llegar hasta Sodoma. Entonces. Perdón, al punto de llegar a romper elementos que son fundamentales de la fe, en algunos casos. Sí, bueno, yo ahora... Santidad. La santidad, el apego a la palabra, la palabra como un valor. A mí me sorprende escuchar de iglesias en América Latina que
que los que enseñan desde un púlpito no abren la Biblia. Sí. Y a veces lo que van a dar es un paquete de conceptos psicológicos que han sacado de un libro. Sí. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es eso? O sea, no, fíjese, hermano, que es la búsqueda de algo relevante. Pero es que no estamos para eso. Estamos o sea, nuestro terreno debe estar delimitado por algunas cosas que no deberían ser negociables. Entonces yo escucho eso y a mí me parece inconcebible. Eso es la verdad. Ese es un lindero que se ha movido que nunca se debió de mover, ¿verdad? O ahora en la búsqueda, y esto no pasa tanto en América Latina, pero creo que va a pasar más. En la búsqueda de ser relevantes, entonces quitamos algunos linderos que tienen que ver con la aceptación de los movimientos, de un movimiento como el LGBT, ¿verdad? Sí. Que está tan asociado con Romanos 1, ¿verdad? Sí. Otra vez más. O sea, donde la Biblia tiene una posición tan clara. Tan clarísima, en el cual hacia una persona que está en el pecado de una vida atraída por el mismo sexo, tiene que haber amor, tenemos que amarle, pero tenemos que tratar de ganarle. Sí. Como amaríamos a cualquier otra persona que está en una circunstancia de pecado, pero hacia el movimiento debemos tener una postura sólida. Pero para ser relevantes, pues vamos a mover un poquito estos linderos, ¿verdad? Y si no afecta demasiado a otros, pues está bien. Entonces yo creo que debemos sonar una campanada. Para mí es una inquietud. Debemos sonar una campana y decir, hey, no traspasemos los linderos antiguos. Tengamos cuidado, porque yo creo que, decir a quien nos escucha, tengamos cuidado. Yo creo que esto se da, como tú dijiste, a dos niveles. Uno a nivel de la iglesia y quienes gobiernan la iglesia, quienes tienen la opción de decir, no, esto no lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer. Y yo entiendo, a veces algunos sienten presión por eso, porque tú decías, hermano, mire, nosotros aquí no pasa nada, hermano, y yo creo que ahí hay otro equilibrio que hay que tener, pero no dejarnos presionar para cambiar las cosas que son fundamentales. O sea, yo lo que quiero decir es, hay algo a nivel personal y hay algo a nivel de iglesia. Estoy totalmente de acuerdo, pero al final de cuentas creo que convergen, pueden converger, porque lo que se hace a nivel de iglesia está generando una nueva cultura, que afecta a los miembros de las iglesias, claro. Que la llevan a vivir entre domingo y domingo. Sí. O entre domingo y 3 domingos después que van a regresar a la iglesia. Entonces, bueno, ese es uno. Hay quienes, te voy a decir, ahora me impresiona ver una gran cantidad de gente que, porque tú sabes cómo fue nuestra vida, ahora voy a hablar de nosotros. Nosotros, el domingo no había discusión, el domingo había iglesia. Sí. Y era un gozo. Sí. Era un gozo. O sea, no es que había iglesia de... No éramos pastores, no éramos miembros de la congregación. Promedio. Nuestros papás, cada domingo estábamos ahí, ¿verdad? Entonces, yo veo que es una cosa que se ha relajado. Sí. Mira, hermano, pero hay que pasar con la familia. Sí. Claro, pasa con la familia. Sí, claro, por supuesto, buenísimo. Vayan a la iglesia y después se van con la familia. Sí. Ajá. Entonces creo que necesitamos, pero creo que para eso se necesita el otro versículo que mencionaste de comenzar, se necesita estar en esa búsqueda, porque si tú lo que estás buscando es ser relevante, vas a ocupar lo que sea. Hay un pasaje en Jeremías 6 que creo que es el que estás diciendo. Hay 2 pasajes en Jeremías que creo que van a poner el equilibrio. Sí. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, ahí Dios está acusando a la nación de Israel porque está básicamente diciendo, ustedes ya no están preguntándose qué hicieron bien sus papás. Y si ustedes hacen bien lo que hicieron sus papás, las sendas antiguas, entonces las cosas van a salir bien. Y dicen, no queremos hacer eso, no queremos hacer eso. Yo creo que uno tiene que inquirir, por eso, ¿qué fue lo bueno de antes? Sí. Y yo repito, las formas no eran lo bueno. Creo que las formas tienen su lugar, tienen su momento. Sí. Y yo recuerdo cuando
aquí voy a sonar como bien viejito, porque estoy más viejito que tú, ¿verdad? Y eso que tú estás viejito. Pero yo recuerdo cuando comenzamos a ir a la iglesia allá por 70. No me acuerdo, 1970, 1971, que el pastor, el pastor en esa época, Bruce Bell, como no había nacido, ¿qué te pasa? Bruce, lo que hacía es sus mensajes, fíjate, no había proyector, no había nada proyector, pero no había pizarra tampoco. Entonces él usaba un franelógrafo y él ya llevaba escrito un pedazo de cartulina, el punto que iba a dar. O sea, esa era la manera. Y entonces yo dije, hey, qué interesante cómo es esto. Yo estaba chiquito. Qué moderno esto. Decía, no, bueno, después trajeron un retroproyector. Y así como, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y entonces algunos se acuerdan del retroproyector y usaban un mimeógrafo y no me acuerdo qué más. Hoy van a decir, póngase sus goggles, por favor. Sí, entonces ahora yo creo que sería una insensatez decir vamos a volver a eso, ¿verdad? No, porque además no solo es irrelevante, no funciona bien en nuestro tiempo y hay tantos otros recursos que son buenísimos. Entonces, examinar qué era lo bueno y decir lo bueno eran las formas, sería un error. Ok, ajá. Pero no ver la búsqueda de la santidad, no ver la búsqueda de la gloria de Dios. Conocimiento de la palabra. No ver el conocimiento de la palabra para la aplicación de la palabra, no solamente para el conocimiento en sí, no ver... La vida de oración. La vida de oración, no ver la disposición al sacrificio para que la obra continúe, no ver la disposición a negarte a ti mismo para dar de lo que tú tenés para otros hermanos que no tienen la solidaridad que se daba en las iglesias, no ver la conexión humana que se daba en ese tiempo y negar todo eso y decir, no, vamos a sustituir eso con un culto o con un cristianismo que es bien plástico, ¿verdad? Es bien del domingo, del show del domingo. Es bien del show del domingo y voy a decir, hay vetas culturales cristianas a lo largo de la semana. ¿Cuál es mi cristianismo ahora? Pues oigo un podcast, ¿verdad? Que es bueno, el reto de hoy es un podcast, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso te iba a recomendar. Sí, relevante, muy bueno. Saludos. Mi cristianismo es, oigo música cristiana, ¿verdad? Y yo en Spotify tengo mi lista de las cristianas del 2023, ¿verdad? Y mi lista de las mundanas del 2023. ¿Incluye a Shakira? Entre las cristianas, no lo sé. No, entre las mundanas. Qué bárbaro. Y entonces, tú tienes, y entonces esa es mi experiencia entre domingo y domingo. Pero ahí nos hemos equivocado. Sí. Entonces, yo quisiera que esta semana echemos un vistazo a algunos linderos antiguos y nos preguntemos, ¿no será que hemos movido el terreno? Sí. Que nos hemos movido y que ahora estamos parados donde no deberíamos de estar. ¿Tú dijiste que había otro versículo más? Jeremías capítulo 18, que es la antítesis de Jeremías 6. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. O sea, yo creo que hay un... ¿Se está comparando aquí la senda con el camino transitado? Sí, está diciendo que creo que está diciendo una de dos cosas. Sí. O está diciendo, mi pueblo se ha apartado siguiendo lo malo que sus padres hicieron. Ajá. O sea, las sendas antiguas. Porque todo esto se refiere a los caminos anteriores, Sí. los linderos anteriores, lo que antes se hizo. Y dice, ellos se han equivocado. Yo pienso que eso es lo que dice. Pudiera haber una aplicación del pasaje que lo que está diciendo es, ellos se han tropezado en sus caminos en lo que debería de haber sido las sendas antiguas. Ajá. Pero no lo dice el texto exactamente. Oh. Entonces yo creo que uno puede imitar lo malo de la antigua generación. Sí. Eso no debería ser. Que es mi temor para la siguiente generación. Sí. O sea, si... Lo que funcionó, que mis papás hicieron bien, que la fe ha hecho bien a lo largo de los años, debo tomarlo. Sí. Lo que hicieron mal, no debo tomarlo. No debo tomarlo. Sí. Porque lo que funcione para nosotros deberían tomarlos las siguientes generaciones. Sí. Y lo que no funcione de nosotros no deberían tomarlo. Correcto. Pero el riesgo es cuando vamos por la vía de desecho lo anterior bueno, generar algo nuevo malo y no tengo nada bueno aquí. Sí.
y lo que voy a pasar a la siguiente generación. O sea, si ahora tenemos un problema de poca Biblia, de poca comunión con Dios, de poca búsqueda de la espiritualidad verdadera, de mezcolanza de conceptos de otras religiones con la fe cristiana verdadera, ¿cómo va a ser en el futuro? Sí. O sea, ¿qué van a tener nuestros nietos? O sea, ¿cuál va a ser la experiencia cristiana en el 2100 si el Señor no ha venido? Yo digo, gracias a Dios no vamos a estar aquí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que podemos caer en el error, en la búsqueda de ser relevantes y de vivir de una manera moderna en nuestra realidad. Podemos caer en el error de desechar las sendas correctas, los linderos antiguos, el corazón verdadero del cristianismo, la esencia de la fe, y eso es algo que no debemos permitirnos. Esta semana vamos a estar hablando precisamente cuáles son algunas de las sendas antiguas, cuáles son algunos de los linderos antiguos que hemos movido y que deberíamos considerar en retornar al lugar donde pertenecen. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que revises los elementos de tu fe, los elementos de tu cristianismo. Y si al colarlos por la Biblia los encuentras faltos, hay algunas cosas que cambiar. Algunas áreas muy específicas que vamos a tratar a lo largo de la semana tienen que ver con la vida de todos los días. Así que saca las antenas y está dispuesto a volver a mover los linderos a donde pertenecen. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.